donde vamos a ver un poquito el tema de análisis financiero de los estados financieros o bueno, de estados de resultados y balance general principalmente, que son los estados de situación financiera más recurrentes y que utilizamos para presentar las declaraciones anuales, y también que los empresarios utilizan para que puedan tomar una mejor decisión. Y también al final de la sesión, vamos a ver un poquito sobre las planeaciones fiscales y cómo debemos aplicarlas y algunos ejemplos para que puedan visualizarlo ya en su empresa. ¿Sale? Entonces, vamos a compartirles la pantalla. Y pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Y nosotros ayudamos a las empresas a alcanzar sus objetivos de corto, mediano o largo plazo a través de estrategias fiscales novedosas que permiten tener a cada uno de los empresarios una mayor liquidez. ¿En quién principalmente nos enfocamos? Nos enfocamos en empresarios que buscan eficientar los recursos, tanto financieros como a la hora de pagar impuestos. Es decir, pagar los impuestos de manera correcta, teniendo las bases y los fundamentos, que es lo más importante. Principalmente el problema que yo me he dado cuenta es que los empresarios tienen una asesoría fiscal muy deficiente, inclusive errónea en muchos casos y no completa. Eso es bien importante porque los puede poner en riesgo tanto su patrimonio personal como el de la empresa. Entonces, lo que deberíamos estar haciendo es tener unas bases sólidas y tener algunas otras opiniones cuando yo hago una asesoría o cuando genero una inquietud fiscal. ¿Por qué? Porque si no hago esto de preguntar 2 o 3 o 4 opiniones, podemos llevar bueno, puede llegar la empresa a tener alguna revisión o alguna multa, que principalmente es una revisión o una auditoría. Ya se elimina ese riesgo o se minimiza ese riesgo teniendo las bases y teniendo los fundamentos legales para poder defendernos. Realmente a la autoridad nunca le va a gustar que nosotros apliquemos estrategias o que tengamos algunas deducciones que son permitidas, pero si nosotros tenemos los fundamentos para poder aplicarlas en nuestra empresa o en nuestro negocio, no vamos a tener ningún problema, inclusive si nos llega a hacer una revisión la autoridad. ¿Y cuáles son las mentiras que principalmente se creen los empresarios? Es que siempre me toca que llegan y me dicen, oye, contador, pues es que yo tengo un conocido que nunca ha declarado, nunca ha hecho nada de presentar declaraciones, de emitir facturas y nunca le ha pasado nada. Entonces, puede ser que pase muchísimo tiempo y que realmente nunca nos revisen, pero en el momento en que el SAT detecta que hay irregularidades en tu contabilidad, en la presentación de las declaraciones, hay que tener muchísimo cuidado porque se va hasta el fondo de la revisión. Entonces, siempre es importante prevenir esa situación llevando todas las reglas, la documentación debida, la materialidad, etcétera, para evitar ese tipo de revisiones y consecuencias. Y otra de las cuestiones que siempre me dicen es que cuando compran facturas casi aquí en México no se dan, es que yo le llevo comprando facturas a esta empresa desde hace, no sé, 3, 4 años, nunca he tenido ningún problema, inclusive esa empresa es de una persona que trabaja en el SAT o que tiene un conocido que trabaja en el SAT y me dicen que nunca la van a revisar. Pues eso es un completo error, creer ese tipo de cuestiones, porque imaginemos, ahorita ya la autoridad tiene una tecnología muy avanzada a la que tenía hace 10, 5, 15 años. Imaginémonos de aquí a 5 o 10 años, la autoridad va a tener una inteligencia que sinceramente vamos a tener muchísimos problemas al no cumplir con las disposiciones y continuar con lo mismo, comprando facturas. Entonces, siempre es importante que tengamos en mente eso para poder eliminar todos los riesgos o tener riesgos muy pequeños. Aquí tenemos
Un ejemplo de que sí, la autoridad está revisando este tipo de cuestiones, que esto ya tiene desde 2017 y constantemente llegan asuntos en donde las empresas están listadas en el artículo, bueno, en el listado del 69B, que es un artículo de Código Fiscal de la Federación, en donde nos indica las operaciones o las empresas que están emitiendo operaciones simuladas, tanto de deducción como de venta de este tipo de facturas. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en mente este tipo de revisiones que sí se pueden llegar a dar y que la autoridad no te va a revisar de aquí a un año o 2 años, sino te va a revisar 3, 4, inclusive hasta 5, o si no llevas contabilidad, te puedes revisar hasta 10 años. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque si un crédito te generan bueno, te generan un pago de impuestos de 500,000 pesos más o menos, a la vuelta de 2 o 3 o 5 años, el crédito ya superó esos 500,000 en 2 o 3 o 4 veces su monto inicial. Entonces, ya en vez de pagar 500,000 pesos, vas a pagar 2 millones y por eso las empresas pues quiebran o sea, tienen una descapitalización muchísimo, muy fuerte cuando se genera este tipo de revisiones. Es muy importante que como empresarios identifiquemos esos rubros que tenemos en riesgo y que los corrijamos a tiempo para evitar estas revisiones. Primero que nada, ¿cuál es la solución para tener eh, bien contabilizado, bien regulado todas mis disposiciones y mi contabilidad que vayan de la mano? Pues primero es revisar mi situación financiera para que nosotros de ahí partamos hacia adelante. ¿Vale? Vamos a partir hacia adelante teniendo bien claro nuestra información financiera, que es la contabilidad, estados financieros, asientos contables, etcétera. Y de ahí en adelante vamos a poder determinar si podemos hacer una o varias estrategias para disminuir el pago de impuestos. Vamos a decir que esto ya sería una consecuencia, el tema fiscal. Una de las estrategias que hemos implementado es la de amortización de activos intangibles. Esta operación es muy importante y muy fructificable para todas las empresas porque tienen un monto de inversión en este tipo de deducciones mínimo a comparación a la deducción que les va a generar en el transcurso de alrededor de 7 años. Entonces, más adelante vamos a ver un poquito más a fondo este tipo de deducciones para que puedan identificar si son sujetos o no. Pero primero que nada, vamos a revisar cuáles son los requisitos de las deducciones. Es bien importante también identificarlo porque muchos empresarios no tienen esa noción o sus contadores no se los explican y tienen ahí deficiencias al momento de generar una factura. Lo más importante es que sean indispensables para la empresa. Es decir, que si yo no tengo o no genero ese gasto, no voy a poder obtener ese ingreso. Por ejemplo, si yo me dedico al transporte de paquetería, necesito vehículos, necesito gasolina, necesito el mantenimiento de los mismos. Si yo no tengo o no tengo esos gastos, pues no, obviamente no voy a poder realizar mi trabajo. Eso va a depender, o esa indispensabilidad va a depender mucho del giro del negocio y también puede depender del régimen fiscal en el que estemos. ¿Vale? Pero hay que darle ahí una revisada en qué rubro está cada uno de ustedes para que puedan determinar e identificar cuáles son las opciones que tienen para deducir. Número 2, contar con los FDIs, que son las facturas. Es muy sencillo, solo vamos con la persona que estamos comprándole algún bien o servicio, le solicitamos la factura, le damos nuestra cédula de identificación fiscal. No es indispensable que se la demos tal cual, pero sí que le demos los requisitos que nos solicita, tal cual están en la constancia de situación fiscal. Como pueden ser los que son obligatorios, es el RFC, la denominación y el código postal. Y un correo electrónico, porque ya el correo electrónico pues nos hacen llegar la facturación. Número 3, registrarlos en contabilidad. Es bien importante que llevemos contabilidad porque si no puede que la autoridad al momento de hacer una revisión y detecte que no tengamos contabilidad, la revisión no va a ser a 5 años, sino puede ser hasta 10 años. Y hay una particularidad bien importante para consumos consumos en restaurantes y combustibles.
Si nosotros compramos una computadora de que sobrepase los 2,000 pesos, no podemos hacer el gasto con efectivo para que nos hagan una factura en efectivo, ¿sale? Eso no va a ser deducible, no nos va a servir para nada, a menos de que implementemos ya otros mecanismos. Pero bien importante que nos quedemos con esa idea de que siempre los gastos superiores a 2,000 pesos hay que pagarlos con tarjeta de crédito, de débito, con transferencia bancaria, con cualquier otra forma distinta al efectivo. Y la particularidad que les comentaba es que en combustibles y en consumo en restaurantes, aunque nosotros no sobrepasemos los 2,000 pesos, debemos de pagar esos gastos con tarjeta de crédito o cualquier otra forma distinta al efectivo que esté al nombre del contribuyente, es decir, mi tarjeta de crédito, mi cuenta bancaria. ¿Sale? Aunque no sobrepase los 2,000 pesos que les comentaba en el punto anterior. Y pues bueno, vamos a ver muy rápidamente el análisis de estados financieros. Es un análisis sumamente rápido para que podamos identificar ciertas partidas y de allí podamos determinar algunas soluciones o algunas estrategias o toma de decisiones que nos ayuden a disminuirla o aumentar ese tipo de cuentas contables. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Son 4, pero vamos a ver ahorita nada más 2 para que no sea tan abrumadora toda la información. El estado de situación financiera o el balance general y el estado de resultados integral. ¿Qué es lo que muestra el balance general? Muestra la situación económica a una fecha determinada de la empresa mediante sus recursos que son los activos, obligaciones que son los pasivos y el patrimonio que es el capital contable. Todos estos montos deben estar valuados en términos monetarios y a moneda nacional. No se vale combinar pesos con yenes, pesos con dólares, nada de eso. Tenemos que evaluarlo todo en moneda nacional. Y el estado de resultados integral es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la manera como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. El estado financiero es dinámico, ya que abarca un periodo durante el cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Es ingresos menos costos, me da mi utilidad contable o fiscal. Pero vamos a ver el primero, el estado de situación financiera o balance general. Tenemos activos, que es con lo que yo cuento como empresa. Mis bancos, caja, clientes, activos intangibles, activos tangibles, que pueden ser los vehículos, el transporte, etcétera, que nos va a soportar la operación de la empresa. Es decir, lo que vamos como empresarios con lo que tenemos para responder en casos de alguna obligación con terceros o algunas deudas y con lo que nosotros contamos también para seguir funcionando. Puede ser también que esté ahí la partida de inventarios, si tenemos nosotros una comercializadora. Los pasivos es una obligación presente de la entidad. ¿Cuáles pueden ser? Pues proveedores, algún préstamo bancario, alguna obligación con algún tercero que no sea ningún banco, sino que posiblemente algún socio. Ese tipo de obligaciones las vamos a encontrar ahí en los pasivos. Y el capital contable es un derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge por aportaciones de los dueños. Pueden ser aportaciones o puede ser capital ganado, que puede ser el capital ganado son las utilidades que se generaron en un periodo determinado. Entre las cuentas que pueden estar ahí en el capital contable, es el capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, prima en venta de acciones, capital ganado o la pérdida, utilidades retenidas o pérdidas acumuladas, como ya les comentaba arribita. Y este es un ejemplo del estado de situación financiera. Como lo podemos ver, aquí tenemos activos, caja, bancos, impuestos a favor, anticipo a proveedores, y acá abajito tendríamos pues el equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina y sus depreciaciones. ¿Vale? Toda esta parte es con lo que nosotros contamos como empresa para poder realizar nuestras operaciones. El pasivo, las deudas que yo tengo. Impuestos y derechos por pagar, pagos realizados por cuentas de terceros. Y acá abajito pudieran ser algunos créditos también que la empresa esté obligada a tener. Por acá abajo tenemos el capital social, donde tenemos la utilidad o pérdida del ejercicio. Y también aquí podríamos tener alguna cuenta adicional
no sé si nosotros estamos pensando en vender la empresa o agregar algún otro socio, aquí debería de estar también esa partida. Nosotros vamos a evaluar de manera vertical el estado de posición financiera, en donde vamos a tener como referencia del 100% el activo total. Es decir, yo voy a tener 100% acá de mi activo total, y para yo querer saber o poder saber qué cuenta está muy alta o está inflada de mi balance general, lo que voy a hacer es dividir el activo entre cualquiera de estas cuentas. Vamos a pensar que nosotros queremos dividir activo total entre equipo de transporte, nos daría 45% de la participación de esa cuenta en el estado financiero. Es bien importante que tengamos en cuenta ese tipo de análisis, porque de ahí podemos ver que en esta empresa, pues mucho de su activo recae en el equipo de transporte. Es decir, si llega a tener alguna eventualidad de ese equipo de transporte, un choque, un robo, la empresa quedaría con muy poquitos activos y pudieras estar ahí frente a algún tema de activos monetarios o de pérdidas ya al momento de tener una obligación con un tercero. Es decir, no vamos a poder cubrirle al tercero el total de lo que nosotros le debemos. Y acá tenemos igual el pasivo y el capital. Lo mismo, hacemos la división del 100% entre, vamos a pensar que queremos determinar cuál es la participación de los pagos realizados por cuentas de terceros. Tenemos que ser el 8%, estamos dentro del rango. No es ni muy alto, pero siempre lo recomendable es que los pasivos pues sean lo más pequeños posibles al momento de generar o tramitar algún crédito bancario. Y este es el ejemplo del estado de resultados integral. Tenemos igual ingresos, como ya les comentaba hace un momento, ingresos, costos, gastos y resultado integral de financiamiento. Lo mismo, aquí vamos a tener de referencia el ingreso total o las ventas totales como 100%. De ahí hacia abajo vamos a poder hacer el análisis ingresos entre gastos generales. Ok, ahí yo me estoy dando cuenta que este rubro de gastos generales está súper alto, pero tenemos que ver todo el entorno de la empresa, no nada más decir, bueno, es que está muy alto, hay que bajarlo, no. Porque si yo me dedico a la producción, pues evidentemente vamos a tener ese tipo de gastos muy inflados o muy altos. Si somos una empresa de servicios, pues obviamente vamos a tener ese rubro un poquito más disminuido, ¿vale? Entonces va a depender mucho de cómo y qué cosa hagamos, como si prestamos un servicio, si somos una comercializadora, si, no sé, realizamos alguna otra actividad que pudiera estar ligada a las comisiones, a las préstamos de comisiones, etcétera. Lo mismo aquí vamos a hacer el análisis, o ya aquí identificamos o damos un ejemplo del análisis de las ventas sobre el gasto general, ¿no? Aquí ya lo vemos un poquito más expresado. Y toda esa información que vamos a ir obteniendo, ahorita más adelante vamos a seguir retomando estos activos y estos pasivos y capital, todas esas cuentas, para que podamos determinar nuestra planeación fiscal efectiva. En la ley nos marcan dos conceptos, o ahorita actualmente están muy en boga, que es la elusión fiscal y la evasión fiscal. Son dos conceptos que están completamente distanciados uno del otro. La elusión fiscal nos dispone que vamos a cumplir con la ley como tal cual nos lo indica. Si nosotros nos ponemos a revisar todas las leyes, hay muchísimas cosas o operaciones que la ley nos dice que no paguemos impuestos. A eso se le llama la elusión fiscal. Es decir, supone que los contribuyentes usan los resquicios de la ley actuando dentro del margen permitido por la normatividad, es decir, pagar menos impuestos usando las diferentes disposiciones que nos regulan en México. En materia fiscal no solamente vamos a irnos a la ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA y se acabó, no. Tenemos que hacer un marco normativo de muchísimas leyes, tanto
federales, civiles, eh, no sé, mercantiles, en donde vamos a obtener una planeación muy completa. Y por otro lado está la evasión fiscal, que completamente es no pagar impuestos o generar errores, omisiones para no pagarlos, ¿no? Aprovecharnos de todos esos errores para no pagar los impuestos debidos. Y este tema sí puede llegarse a dar un delito de defraudación fiscal. Entonces es muy importante que cuando declaremos, pues declaremos todos nuestros ingresos, los gastos los tengamos con nuestros requisitos eh, bien estipulados y también bien fundamentados. Y otra norma que es muy importante al momento de generar una planeación fiscal es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Es decir, que en nuestras planeaciones debemos considerar siempre que el beneficio financiero sea mayor al beneficio fiscal, porque si no, pues vamos a tener ahí tema con este artículo, que es una norma antiabuso, porque ya muchas empresas pues generan planeaciones sumamente agresivas, pero que solamente se enfocan en la planeación fiscal y no en la financiera. Uno de los ejemplos que hemos visto que ha tenido muchos resultados es son los derechos de autor. Los derechos de autor no solamente se limitan a libros que estén registrados o algunas obras escritas, etcétera. No solamente se limita a eso, sino que nosotros podemos hacer en nuestra empresa ebooks, trípticos, algunos videos, algunos obras musicales, etcétera, que nos van a permitir obtener regalías a nosotros como socios, porque nosotros aportamos las ideas, los mensajes, etcétera. Entonces, no es necesario que sean los accionistas para obtención de este tipo de ingresos, pero si hay particularidades. Por ejemplo, si la persona que quiere obtener este tipo de ingresos es un socio o accionista, su participación accionaria no debería ser mayor al 10%. En caso de que sea mayor al 10%, pues no podemos hacer esta planeación ni ejecutar esta operación. Pero si es un tercero que no está incluido en la empresa, sin ningún problema se puede hacer este tipo de planeación, pero también tenemos limitante de que vamos a pensar que esta persona generó un ebook y la empresa se lo solicita para comercializarlo, ¿ok? Me lo solicita, le compro su obra y yo como empresa emito un CFDI a algunos clientes por la enajenación de esa obra escrita, en video, etcétera. Entonces, ahí es cuando yo a la persona física que me vendió esa obra, yo le puedo hacer un pago podría ser exento. Y para la empresa va a ser una deducción, que en este caso la deducción sería aproximada de 792,000 pesos exentos para la persona física y como deducción para la persona moral. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo de estrategias porque pues desembolsamos sí una cantidad de dinero, pero no pagamos impuesto hasta por ese monto. Vamos a pensar que le pagué 1,000,000 de pesos, por la diferencia de esos 792 entre el 1,000,000 de pesos, voy a pagar impuestos, pero realmente la tasa va a disminuir muchísimo. Y en vez de pagar sobre 1,000,000 de pesos, pues voy a pagar sobre 200,000 y cachito de pesos. Entonces, creo, una buena estrategia para poder hacerle llegar de recursos a algunos socios o a algunas personas que no están incluidas en nuestra acta constitutiva. Algo bien importante, que no se requiere tampoco inscribir la obra del autor, pero siempre nosotros recomendamos que se inscriban porque, pues, evidentemente debemos tener una seguridad de plagio, ¿no? Si nosotros no la reconocemos y no la registramos, pues obviamente pudiera llegarse a dar el caso del tema de plagio de las obras. Otra de las cuestiones muy interesantes es la amortización de activos intangibles. Esta amortización de activos intangibles, pues debemos generarla porque las empresas tienen beneficios futuros específicos
por algún bien intangible que gocemos, por ejemplo, una marca, patente, cesión de derechos. ¿Y qué debe de ser? Identificable, carecer de sustancia física, debe proporcionar beneficios económicos futuros fundadamente esperados y se debe tener un control sobre estos activos. Aquí podemos ver cuáles son algunos de los activos que podemos considerar como relaciones no contractuales, obras teatrales, libros, revistas, branding sonoro, marcas personales, capital intelectual, marcas patentes y el know-how. Este procedimiento no es solamente evaluar la marca y llevarla al estado de resultados o al balance general, sino que hay que tener un proceso para poder aportarlo y ver los efectos que tendría tanto para la persona física que está aportando, la persona moral, dependiendo de quién sea el derecho habiente de esa marca o patente o quién la haya producido y a dónde la vamos a llevar. Si la vamos a llevar a una persona física, si se la vamos a aportar como tal, etcétera. Pueden ser muchísimos caminos para poder aportar esa obra y poder determinarla y amortizarla, que sería lo más importante. Aquí vemos los pasos que pueden determinarse para dar este tipo de deducciones, que puede ser la cesión de derechos primero, registro ante el INPI, evaluación de dichos intangibles. Por lo regular se hace con un corredor público. Se hace con un corredor público porque tiene fe pública, en donde lo que él dice, si me evalúa la marca o me evalúa el activo intangible en 10 millones, pues eso es. Se aporta el intangible al capital social, se firma un pagaré por una aportación y posteriormente se hace el reconocimiento de esta aportación mediante un usufructo de esos intangibles. Ahí vamos a ver este punto 5 si va a ser con efectos fiscales para ISR e IVA, para los accionistas o la persona que está aportando el activo intangible, y obviamente la persona moral la va a deducir a razón de un 15% cada ejercicio fiscal. Aquí vemos cómo impacta este tipo de activo intangible. Tenemos un activo intangible de 4.320.000 y aquí el costo para yo evaluar y generar este tipo de activo intangible o esta deducción, vamos a desembolsar en este ejemplo un 15 a un 20% aproximadamente, que serían 864.000 pesos, pero se obtiene una deducción por 648.000 pesos cada año, y eso es por 6 años y medio. Entonces, sí podemos identificar que invertimos poco y deducimos mucho. Entonces, es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta para evitar, y obviamente aquí ya no hay ningún riesgo, ¿verdad? No hay riesgo de que la autoridad me diga, no, estás mal por esto o aquello, o que sea muy susceptible a una revisión por parte de la autoridad cuando ya detecta, por ejemplo, la compra y venta de facturas. En este tipo de operaciones que son más elaboradas, que son realmente materializadas y que no estamos simulando ningún tipo de operación, no vamos a tener ningún riesgo. Y uno de los deducciones más importantes y que pueden utilizar ustedes ya estando inclusive un día antes a la presentación de la declaración anual, es la deducción de provisiones y reservas. La autoridad o la ley siempre elimina ese tipo de provisiones y reservas, o bueno, no las considera como una deducción, salvo una, que es esta, que es dice, las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo o de pasivo que se constituyan con cargo a las adquisiciones o gastos del ejercicio, con excepción de las relacionadas con las gratificaciones a los trabajadores correspondientes al ejercicio. Es decir, yo tengo trabajadores que les pago de manera variable, no sé cuánto les voy a pagar el siguiente ejercicio por gratificaciones. Vamos a pensar que voy a estimar que le voy a pagar 1.000.000 de pesos a todos mis trabajadores, ¿ok? Esa provisión la voy a deducir. Deduzco esa provisión y si no la utilizo completamente la provisión de ese 1.000.000, solamente ocupé 800.000 pesos, ¿ok? Esos 800.000 pesos los acumulo, deduzco y pago cuotas obrero patronales sobre los 200 que ya pagué. Y posteriormente, pues obviamente vamos a tener que acumular el resto de los 800.000 pesos
pero vuelvo a hacer la misma estrategia, es decir, pateo el bote. Otra vez hago una provisión de otro millón y deduzco ese millón contra los 800,000 pesos que ya estoy acumulando. ¿Sale? Entonces, esa es una estrategia muy importante que pudieran estar aplicando ustedes en sus compañías. Y bueno, como podemos ver, solamente son 3 estrategias muy rápidas que les conté para que puedan tener una visión muchísimo mayor, en donde no se ve su patrimonio comprometido, que es lo más importante. Solamente con implementar 1 o 2 estrategias vamos a ahorrar muchísimo impuesto, alrededor de un 30 a 40%. Entonces es bien importante que ustedes tomen en cuenta que sí hay opciones, sí hay formas de cómo hacerlo mejor. Y obviamente, si ustedes quieren incrementar su patrimonio o quieren no ponerlo en riesgo y eficientar los recursos y eliminar todas esas malas prácticas, yo les recomiendo que generen una llamada con nosotros o una cita en donde ya vamos a evaluar completamente su empresa, la operación que tienen, y vamos a ver si podemos aportarte valor. Si podemos aportarles valor, pues sería un gusto trabajar con cada uno de ustedes, en donde primero que nada vamos a ver la situación fiscal, contable, financiera de su empresa, y de ahí vamos a partir para determinar qué estrategia es la que más se les adecua a cada uno de ustedes. Les voy a dejar una liga para que puedan agendar una cita en donde vamos a evaluar todos estos puntos que ya les comenté. Entonces, pues muchísimas gracias por haber tomado la videollamada y espero que les haya ayudado muchísimo. Espero que les genere ciertas inquietudes en donde posteriormente podamos resolverlas con todo gusto.